bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado unos días ausente, por unas causas que he estado un poquito con un catarro y todo esto, pero bueno, ya nuevamente pues nos volvemos a encontrar aquí en el rincón del cinéfilo para comentar cine y buen cine. Y a propósito del ciclo que abrí de los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, esta noche pues toca hablar de que es sin duda, uno de los más grandes musicales, si no el más grande musical de todos los tiempos, aunque parte de la crítica esté dividida y diga que puede que sea el mejor musical o la obra maestra de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, Un americano en París de Vincent Minnelli, aunque yo soy de los que opina que es precisamente otro título de Vincent Minnelli el que es el más grande musical de la historia, que es Melodías de Broadway 1955, que podéis ver aquí la crítica en mi canal. Pero sin duda el tercero en discordia, y el que es el que más sobresale en las listas, cuando se hacen esas listas de los más grandes films de todos los tiempos, es sin duda este que tengo aquí en la mano, precisamente, Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly, de Stanley Donen, dirigida por Gene Kelly y por Stanley Donen, en 1952. Gene Kelly y Stanley Donen ya se conocían de 1948, cuando Stanley Donen, un joven cineasta, al que le gustaba muchísimo pues el teatro y los musicales de Broadway, le propuso a Gene Kelly, entonces un gran coreógrafo, bailarín y director de musicales también de Broadway, rodar para la Metro-Goldwyn-Mayer, para una de las grandes productoras de Hollywood, un musical, pero que estuviera rodado la mayor parte del tiempo en exteriores, es decir, no solo basándose en lo que se refería a los interiores y a los decorados construidos en estudio, sino que él lo que prefería en Un día en Nueva York, como podéis ver aquí en la crítica que hago en mi canal de Un día en Nueva York precisamente, es que lo que quería era rodar un estilo de musicales completamente distintos a los que habían filmado hasta entonces el mismo Vincent Minnelli o por ejemplo Babsy Berkeley en los años 30, en los años 40 y durante el tiempo que ya se había inventado el cine sonoro, es decir, de 1928 para adelante. Con Un día en Nueva York consiguieron, la verdad es que un éxito sin precedentes en lo que se refiere al musical, e idearon una nueva estructura narrativa para lo que es la narración de los musicales, es decir, los números musicales también hacían avanzar la historia, no eran solo un espectáculo que estaba puesto única y exclusivamente en la película pues para el lucimiento pues de sus protagonistas, de bailarines y de artistas, sino que también harían avanzar la historia. Entonces Stanley Donen y Gene Kelly en 1952 subieron un peldañito más a Un día en Nueva York y se aventuraron a filmar lo que se ha considerado hoy uno de los más grandes musicales, con esos dos que os he dicho. Es decir, la crítica especializada en todo ello está muy dividida en el que cuál es el mejor musical de todos los tiempos entre Melodías de Broadway 1955, Un americano en París o Cantando bajo la lluvia. Yo, evidentemente, me inclino a que, para mí, bajo mis gustos, Melodías de Broadway 1955 con Fred Astaire es sin duda, pues la verdad es que la gran maravilla de los musicales, porque fue, digamos, el auge, o mejor dicho, la caída y el auge de nuevo que tuvo Fred Astaire desde los años 40, una caída que tuvo a finales de los 40 en el que sus películas bajaron de cotización y que en los años 50, en 1953, volvieron a surgir con Melodías de Broadway. Pero es sin duda alguna el campanazo o el puñetazo en la mesa que dan Stanley Donen y Gene Kelly con Un americano en París, donde el musical, por así decirlo, el musical clásico estadounidense, digamos, en los años 50 ya cumple como, digamos, la mayoría de edad. Es decir, ya los números musicales ya no solo están enfocados al gran espectáculo visual en Technicolor que estaban acostumbrados hasta entonces el público en las salas de cine, sino que no solo hacían también avanzar la historia, sino que Stanley Donen quería llevar el musical a una nueva cumbre, es decir, que fuera un espectáculo realmente abrumador en todos sus números musicales. Y nuevamente volvió a contar con la presencia, evidentemente, de Gene Kelly, que era el coreógrafo y el bailarín, que entonces, en los años 50, estaba como, por así decirlo, sustituyendo a Fred Astaire, que había ya tenido éxito en los 30 y en los 40, tanto de manera aislada junto con, tanto de manera aislada o también en compañía junto con Ginger Rogers. Entonces idearon un musical, pero evidentemente en el que el argumento se hablara del cine dentro del cine. Es decir, Cantando bajo la lluvia no solo es un musical a vieja usanza o a la manera clásica de narrar las historias en el que el chico se enamora de la chica, hay una serie de peleas entre ellos, luego se reconcilian, sino que Cantando bajo la lluvia argumentalmente también va un paso más allá y habla del cine dentro del cine. Es
Es decir, aquí los tres protagonistas, la historia se desarrolla precisamente en ese trasvase que hubo entre el cine mudo y el cine sonoro, y en el que todo lo cambió por completo. Y entonces pretenden precisamente hacer de una película que es un fracaso, que es El Caballero Danzarín, precisamente una película musical. Y entonces es cuando entran ahí Gene Kelly. Argumentalmente la historia lo que nos cuenta es la historia, por ejemplo, de dos estrellas de cine mudo, que son Gene Kelly y Jim Hagen. Jim Hagen, que la habíamos visto anteriormente, y tenéis la crítica aquí en el canal, en una película de cine negro llamada La jungla de asfalto, era una de las actrices secundarias más cotizadas del Hollywood entonces, y que la verdad que el papel que hace de, por así decirlo, de tontita rubia, la verdad es que se puede decir que lo borda, e interpretativamente es la mejor de toda la película. Sin duda, si habéis visto Cantando bajo la lluvia, coincidiréis conmigo de que Jim Hagen hace un papel realmente soberbio, en el que esos modos de tontita, de que no saben por dónde le vienen los tiros, pues la verdad es que hay que tener también un talento interpretativo para saber captar la esencia de un personaje como él. Gene Kelly, pues se puede decir que hace de Gene Kelly, es decir, ese hombre afable, sonriente que está en todas las películas y que nos contagia constantemente su buen hacer y su buen rollo, por así decirlo. Y luego tenemos evidentemente a Debbie Reynolds y a Donald O'Connor, que fueron dos de los otros protagonistas, ya más secundarios evidentemente, pero que formaron un trío fantástico en Cantando bajo la lluvia. De Gene Kelly os puedo decir, bueno, ya tenéis una pequeña entrada mía en Un día en Nueva York. Se puede decir que es uno de los más grandes coreógrafos, bailarines y directores de musicales del Broadway clásico de los años 40, de los años 50 y de los años 60, ya que él no solo era bailarín, sino que también se dedicaba a coreografiar sus propios números musicales y también era director de musicales. Por eso precisamente Stanley Donen se fijó en él para codirigir tanto Un día en Nueva York como Cantando bajo la lluvia. Gene Kelly, pues la mayoría de películas que tiene son películas musicales, pero todas ellas muy alegres, muy afables, en las que destacan Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York, Un americano en París, El pirata, Levando anclas, Siempre hace buen tiempo, todos ellos musicales maravillosos donde Gene Kelly pues dio rienda suelta, por así decirlo, a su buen hacer, a ese buen hacer que tenía en lo que se refiere a bailar delante de la cámara y convertirse en el gran espectáculo que era realmente el bailando. El estilo que tenía Gene Kelly respecto al de Fred Astaire eran muy distintos. Fred Astaire era un estilo de claqué, más académico, más acartonado, pero con unos movimientos realmente impresionantes. Es decir, no hubo nunca en Hollywood mejor bailarín de claqué que Fred Astaire. Pero el estilo de Gene Kelly era más como el ballet. Es decir, si os dais cuenta, Gene Kelly pues pegaba unos saltos muy grandes, hacía acrobacias, se subía en la película, por ejemplo, del pirata junto con Judy Garland, se sube, por ejemplo, a lo alto de un risco, se encarama a lo alto de un edificio, hace muchas piruetas. Es decir, es más un estilo más trapecista, como más de ballet, con esos movimientos suaves, insinuantes, con esos movimientos como si el aire le empujara por detrás hacia todas las direcciones. Era un estilo de claqué más suave, es decir, más dinámico porque se movía por completo por todo el escenario. Sin embargo, el de Fred Astaire era más ecléctico, más un baile más enfocado a lo que era, pues por ejemplo, a tener una pareja de baile, pues como fueran Rita Hayworth o como fuera Ginger Rogers. Eran dos estilos de ballet, mejor dicho, de claqué, totalmente distinto. El de estilo de Gene Kelly era más de gimnasia rítmica y el estilo de Fred Astaire era más académico. Pero bueno, cada uno su estilo pues era muy bueno. Aunque evidentemente si hubiera que destacar la profesionalidad en el claqué, evidentemente yo escogería a Fred Astaire sin duda alguna. Gene Kelly, después de todos estos musicales, pues su carrera la derivó a ser director de musicales de Broadway y también de Hollywood. Por ejemplo, firmó en los años 60 una película con Barbara Streisand llamado Hello Dolly, que fue también un musical y que recibió numerosos Oscar, y su dirección fue alabada, ya que él ya había tenido, pues evidentemente, una serie de, por así decirlo, de experiencias en el teatro de Broadway dirigiendo musicales. Por lo tanto, la dirección de actores y de elementos musicales en una película no le serían para él para nada, ni muchísimo menos, pues algo nuevo a lo que enfrentarse. Pero si por algo destacó Gene Kelly, sobre todo fue por la increíble interpretación que hace en Cantando bajo la lluvia, por esos números musicales tan maravillosos de los que ahora comentaremos ampliamente, y por algunas de las secuencias que ya han pasado a la historia del cine. Se puede decir que el número musical de Cantando bajo la lluvia más famoso, el de la lluvia,
que además Gene Kelly lo grabó teniendo 39 grados de fiebre, debido al cansancio y al agotamiento que tenían muchos de los actores, ya que fue un rodaje un poquito difícil, ahora os comentaré, no es el más espectacular de todos, sino que el más espectacular es aquel en el que están, por así decirlo, plasmando la película del Caballero Danzarín de cine mudo a cine sonoro, y en el que él sale diciendo "can't dance", es decir, yo tengo que bailar. Y aparecen un montón de garitos en la que tienen el encuentro con la famosa Cyd Charisse, que luego ya hablaremos posteriormente de ella, pero que ya había yo hablado anteriormente en mi crítica en Melodías de Broadway 1955, que también la tenéis aquí en mi canal. De la otra protagonista de Debbie Reynolds, os puedo decir, de la madre de la princesa Leia, os puedo decir que a principios de los años 40, no, perdón, mediados de los años 40, finales de los años 40, ganó no me acuerdo ahora exactamente en qué año de los años 40, ganó precisamente un concurso de belleza en Texas, en Dallas, porque ella era tejana. Entonces, pues Hollywood se fijó en ella y le dio un pequeño papel muy secundario en una película junto a Fred Astaire. Pero, aunque fuera bajita, pues como tenía una carita muy dulce, muy dicharachera, y sobreactuaba, pero de un modo como muy simpático, se fijaron en ella, y al principio cuando se la propusieron como pareja de baile a Gene Kelly, o como coprotagonista de Gene Kelly a Cantando bajo la lluvia, Gene Kelly la rechazó por completo. Es decir, Gene Kelly no la quería de pareja precisamente de baile, en Cantando bajo la lluvia, y tuvo unas serias discrepancias con Stanley Donen en ese momento, ya que él pues quería pues que el papel de Katie Seldon, es decir, de la chica esta que baila en las fiestas, por ejemplo, de los famosos en Hollywood, el papel que tiene Debbie Reynolds en la película, pues fuera interpretado pues por una actriz del estilo de tipo Ginger Rogers o tipo Cyd Charisse, que fuera como más profesional. Entonces, Gene Kelly y Stanley Donen llegaron a un acuerdo en el que dijeron: de acuerdo, yo te pongo de pareja de baile, mejor dicho, de pareja de baile en algunas secuencias a Cyd Charisse, pero tú a cambio tendrás que admitir como protagonista a Debbie Reynolds y ya verás cómo no te va a defraudar. La verdad es que Gene Kelly no se lo tomó excesivamente bien todas estas condiciones, y la verdad es que la paliza que le metió a Debbie Reynolds a lo que es entre el entrenamiento para poder realizar todos esos números de baile, al ritmo que imponía Gene Kelly, pues fueron para ella completamente extenuantes. Debbie Reynolds estuvo varias veces a punto de abandonar el rodaje porque le dijo a Stanley Donen que no podía más ni con su alma porque físicamente estaba exhausta. Es decir, Gene Kelly era un bailarín, director de musicales, estaba acostumbrado a darse unas palizas con un entrenamiento fantástico. Es decir, Gene Kelly era una persona muy atlética, si os dais cuenta en la película. Y es lo que también le ocurría al otro coprotagonista, a Donald O'Connor. Es decir, Donald O'Connor y Debbie Reynolds tuvieron que hacer auténticas sesiones maratonianas de entrenamiento para estar a la altura física y de, por así decir, no me sé la palabra, de exigencias físicas que Gene Kelly estaba impartiendo en todo momento en el rodaje. El número musical más difícil para Debbie Reynolds, del que ella se siguió recordando prácticamente hasta el día de su muerte, fue precisamente el de Good Morning. Es decir, la canción que cantan y que bailan cuando están pensando cómo poder sacar del atolladero al caballero danzarín, cómo darle un gran resultado a esa película. Es en ese número musical, Debbie Reynolds llegó a tener unas ampollas tan grandes en los pies que esas ampollas, en uno de los entrenamientos, uno de los, por así decirlo, uno de los ensayos, reventaron. Y entonces todos sus zapatos se llenaron de sangre. Y dijo Debbie Reynolds: hasta aquí hemos llegado porque no puedo más. Entonces quiso ahí en ese momento, que ya llevaba más o menos avanzado el rodaje, quiso abandonar. Y fue Gene Kelly el que le dijo: perdóname, Debbie, si te he esforzado más la máquina, más de lo que debería haber sido. Hasta a partir de ahora yo creo que te he estado como poniendo a prueba, y que este número musical iba a tener mucha exigencia para ti. Pero me estás reconociendo de que sí que puede estar a la altura de las circunstancias. Y a partir de ahí ya el rodaje de Cantando bajo la lluvia, ya digamos que ya se fue un poquito aliviando de tensión. Donald O'Connor también llegó a tener pues bajones importantes durante el rodaje Cantando bajo la lluvia, sobre todo en ese fantástico número musical que se llama Make 'em Laugh, Hazme reír, en el que pues tiene una serie de... es un número musical en el que todos son como enlaces de gags y de chistes visuales de cine mudo, que era precisamente lo que el argumento estaba denotando, o de lo que el argumento estaba hablando en ese momento en la película. Ese número musical para Donald O'Connor fue realmente extenuante. Tuvo que aprender pues a caminar incluso, ya no digo por las paredes, pero dar
cabriolas, a dar brincos y estar físicamente a la altura. En uno de los momentos del rodaje de este número musical, que se hace con grandes planos secuencia, Donald O'Connor se fracturó una pierna, se fracturó uno de sus tobillos y dijo que no podía continuar, pero Stanley Donen dio por bueno pues todos los ensayos que habían realizado y todas las tomas que habían hecho en ese momento, porque realmente era un número musical impresionante. La verdad es que por ese número musical, por Make 'Em Laugh, Donald O'Connor se hubiera merecido el Oscar al mejor actor secundario, porque hace una interpretación de cómico realmente impresionante. Donald O'Connor, la verdad es que no tuvo una carrera tan meteórica como Gene Kelly o como incluso Debbie Reynolds posteriormente, sino que ya se fue haciendo un actor secundario de segunda, de tercera fila, y apareció en producciones ya no tan ligadas al musical, pero que su presencia, digamos que ya no era tan notoria como en esta película. Aún así, evidentemente, los esfuerzos que Donald O'Connor y que Debbie Reynolds tuvieron que hacer para estar a la altura física y de las exigencias de Gene Kelly fue realmente maratoniana, y forman un trío protagonista en el número musical de Good Morning realmente maravilloso. Vamos, como ningún otro trío protagonista ha bailado jamás en ningún otro musical de la historia del cine. Todos los números musicales para Gene Kelly, que él los coreografió y él por así decirlo, él se autodirigió, ya que el Stanley Donen pues solo se encargaba de lo que era la iluminación, lo que eran las cámaras, lo que era la posición de la cámara, los planos. Se encargaba de la dirección de actores en aquellas secuencias que no eran musicales. Pero los números musicales, Gene Kelly era completamente dueño y señor de lo que era, pues evidentemente, pues todo el número desde el principio hasta el final. Y le tenía que ir indicando a Stanley Donen, le quería indicar cómo mover la cámara, cómo situarla, es decir, digamos que se dirigió la película muy a la limón. Aunque evidentemente Gene Kelly, como director de musicales, de números musicales, no de la película, sino de números musicales, la verdad es que fue absolutamente fantástico. La película está plagada de números musicales realmente antológicos y fantásticos. Para mí el mejor precisamente es ese que está casi, por así decirlo, al final de la película, en el que él se hace pasar por un personaje que viene más como de la América profunda, de la América rural, viene con su maletín, con sus gafas, con su sombrero, con su vestido tan estrafalario, y va tocando puerta por puerta diciendo "Car dance, tengo que bailar". Y entonces pues demuestra todas las dotes que tiene él como intérprete y como bailarín, y le mete en una especie de tugurio donde él empieza a bailar y donde se topa evidentemente con la fantástica Cyd Charisse. Cyd Charisse, la verdad es que tuvo una carrera meteórica en Hollywood, sobre todo en lo que se refiere a los musicales. Ella era bailarina de ballet profesional. Medía 1,75 m y era 5 centímetros más alta que Gene Kelly. Gene Kelly medía 1,70 m. Pero para que no se notara la diferencia de estatura precisamente entre Gene Kelly y Cyd Charisse, porque fue una de las exigencias que puso Gene Kelly, además de que quería a Cyd Charisse, fuera precisamente que él siempre, en un inteligente juego de cámaras, estuviera un pelín más adelantado, un paso más adelantado, cuando los dos tuvieran que estar bailando juntos. Y efectivamente en algunas tomas se ve que son iguales de estatura, pero todo es un hábil juego de cámaras para que no se noten esos 5 centímetros que incluso para Gene Kelly ya no eran tan de su agrado, ya que él medía 1,70 m y ella 1,75 m, era más alta. Problema que no tuvo con Fred Astaire, ya que Fred Astaire también medía 1,75 m. Pero aún así, en Melodías de Broadway, 1955, Cyd Charisse en sus números musicales, en la mayoría de ellos, sale con zapatillas de ballet sin tacón. Sin embargo, en Cantando bajo la lluvia, en el número musical que tiene con Gene Kelly, sale con sus buenos zapatos de tacón. Es decir, ya la diferencia de estatura era notable. Pero evidentemente aquí Stanley Donen y Gene Kelly se las ingeniaron para que con los juegos de cámaras no se notara la diferencia de estatura, por así decirlo. En lo que refiere también ya a lo que es el final del ala argumental, nos encontramos con una película que no renuncia también a contar cine dentro del cine, como os estoy diciendo. Es decir, es la caída y el auge, la caída del cine sonoro, la caída del cine mudo y el auge del cine sonoro. Es decir, es en una escena fantástica, el jefe, por ejemplo, de los estudios de la Paramount entra dentro de donde están rodando una película Gene Kelly y Jim Hagen y dice: es que esto no puede seguir porque tenemos que convertir precisamente todas las películas que hagamos ahora, a partir de ahora, en sonoras. Porque la película El cantor de jazz, protagonizada por Al Johnson, está siendo un éxito arrollador. Es decir, el cine mudo ha muerto.
Y entonces dice, bueno, pues tendremos que hablar. Y es en esa célebre secuencia cuando dice Jim Hagen con esa vocecita, pues tendremos que volver a hablar, no sé qué, tendremos que hablar todos. Y todo se dirige diciendo, con esa vez, ¿qué es lo que vamos a poder conseguir? Es decir, también está poniendo en clave de comedia muchas de las cosas que fue un auténtico drama en el cine mudo, al final del cine mudo, que muchas estrellas de Hollywood no pudieron acoplarse a lo que fueron los nuevos cánones del cine sonoro, porque evidentemente ni su voz acompañaba, muchos de ellos no eran norteamericanos, eran europeos, otros hablaban con acento, otros incluso no sabían vocalizar, otros no tenían buena voz. Entonces, claro, muchos actores y muchas actrices se vinieron completamente abajo. Y buscaron nuevos talentos ¿en dónde? En el teatro, en Broadway, en los musicales, para pues poder que los musicales con el nuevo cine sonoro pues pudieran resaltar más y llenar más gente en los cines. Pero evidentemente que tuvieran una voz relativamente buena o bonita o que pudieran vocalizar. La verdad es que Jim Hagen en esa secuencia tan maravillosa en la que sale con una profesora de estas de... que no me acuerdo cómo se llaman, una profesora a las que le ayudan a vocalizar, dice, de la profesora dice, y yo no puedo aceptarlo. Ahora repita usted, dice Jim Hagen, y yo no puedo aceptarlo. Dice, no, aceptarlo. Dice, aceptarlo. O sea, que incluso ella no sabía casi ni hablar, pero lo hace tan fabulosamente bien que, interpretativamente hablando, es la mejor de toda la película. Es la actriz que mejor papel hace. Además que Jim Hagen, posteriormente, creo, ahora que si mal no recuerdo, ganó un Oscar precisamente posteriormente en una película que hizo, no sé si antes o después de Cantando bajo la lluvia, porque de todo el elenco de intérpretes, interpretativamente, como actriz era la que más valía de todas. Y tenía una voz maravillosa. Es más, os voy a decir una cosa. En la película, el personaje de Debbie Reynolds dobla al personaje de Jim Hagen. Sobre todo en los números musicales, cuando convierten al caballero danzarín en una película sonora. Pero fijaos la paradoja. La que cantaba por parte de Debbie Reynolds no era Debbie Reynolds. La que cantaba no era Debbie Reynolds. ¿Sabéis quién cantaba? Cantaba la mismísima Jim Hagen. Es decir, se autodoblaba. No es que no se autodoblase, pero ella ponía voz a Debbie Reynolds, que luego en la película Debbie Reynolds le iba a poner voz a ella dentro de la película. O sea, es un poquito enrevesado. Parece un poco difícil de explicar. Pero la voz de Debbie Reynolds cuando canta en la película, doblando a Jim Hagen, al personaje de Jim Hagen, es la propia Jim Hagen cantando. Es decir, Jim Hagen tenía una fantástica voz. Además, interpretativamente, además de ser la mejor, tenía una muy buena voz y doblaba a Debbie Reynolds. Es decir, que cuando Jim Hagen en la película vemos que canta doblaba por Debbie Reynolds sin ver a Debbie Reynolds, es realmente su voz. O sea, fijaos la paradoja que se produce ahí. Muy interesante. Porque evidentemente Debbie Reynolds era una actriz, pero no era una cantante, no tenía buena voz. Sin embargo, Jim Hagen era buena actriz y buena cantante también. La verdad es que como comedia musical, pues Cantando bajo la lluvia funciona a todos los niveles. Ya que también, como argumentalmente estaban expresando la etapa final del cine mudo, se encargaban de hacer pues gags en las películas que estaban haciendo Gene Kelly y Jim Hagen, es decir, así me acuerdo de los nombres, eran Dom Lockwood y Lina Lamont. Entonces, pues vemos al principio de la película una serie de tomas, de gags, que todos ellos, pues que todos los espectadores ven pues como aventuras que protagonizaban, pero nunca los habían visto como auténticos actores, como auténticos bailarines o cantantes dentro de un musical. No se podían esperar que convirtieran una película de aventuras de Don Lockwood y Lina Lamont en un musical. Y ahí también la sorpresa que Gene Kelly ofrece también al director de la Paramount cuando dicen de convertir al Caballero Danzarín precisamente en un musical para que no fuera un fracaso, ya que el cine sonoro ya estaba, el cine mudo ya estaba de capa caída. Es decir, se puede decir que Cantando bajo la lluvia también es un guiño a los últimos días del cine mudo. Es decir, es un homenaje del cine dentro del cine. Pero evidentemente es una película también que, aunque realizada en los años 50, refleja finales de los años 20 y principios de los años 30. En lo que se refiere a lo que es el final del argumento, evidentemente lo que nos encontramos es al trío protagonista, Donald O'Connor, a Debbie Reynolds y a Gene Kelly, pero el enamoramiento, por así decirlo, un tanto predecible entre Debbie Reynolds
y el personaje de Gene Kelly, que evidentemente tiene que existir en toda historia de amor y en toda buena comedia musical. Y cómo todo se va desarrollando hasta que al final ese reconocimiento por parte del talento interpretativo de Debbie Reynolds es superpuesto al del personaje de Jim Hagen, al de Lina Lamont, en el que es un personaje, Lina Lamont, evidentemente, pues que no tiene capacidad para adaptarse al nuevo cine sonoro. Es decir, el cine mudo murió con el personaje de Lina Lamont y, por así decirlo, emergió con el personaje de Debbie Reynolds. La verdad es que Cantando bajo la lluvia, por todos los números musicales que tiene y por toda la manera de enfocar la estructura de narración que fue superior, yo digo, a un día en Nueva York, ya que la película está contada con ciertos flashbacks, está contada con números musicales que hacen avanzar la historia, que él mismo, Gene Kelly y Stanley Donen habían dado a conocer con Un día en Nueva York, hacen de Cantando bajo la lluvia un musical mucho más fresco, más ágil y más dinámico que los hasta cierto punto encorsetados musicales que había hecho hasta entonces Vincent Minnelli. Aunque Vincent Minnelli en el año siguiente pues estrenaría, ya lo digo, Melodías de Broadway en 1955, estrenaría Gigi en el 58, que la colmaron de Oscar, pero por ejemplo yo, como director de musicales, pues preferiría hasta cierto punto más Stanley Donen. Stanley Donen, además de todos estos grandes musicales, luego dirigió una serie de películas, posteriormente ya metido ya en los años 60, cuando el musical clásico ya empezó a decaer, como fueron por ejemplo Dos en la carretera, con Audrey Hepburn, y con el actor este inglés, a ver si me acuerdo ahora cómo se llama, cuando me acuerde os lo diré, seguramente me vendrá el nombre. Y sobre todo Charada, con Audrey Hepburn también, y con Cary Grant en 1963, siendo, por así decirlo, una de las últimas películas, no de Cary Grant, sino en el que vimos a Cary Grant comportándose de la manera interpretativa que él hacía en el Hollywood clásico. Pero bueno, de Charada y de Dos en la carretera ya subiré las críticas posteriormente. Pero el fuerte de Stanley Donen evidentemente fueron los musicales como Cantando bajo la lluvia. Se puede decir que Cantando bajo lluvia también es técnicamente una de las películas más sobresalientes que se habían filmado hasta entonces en Hollywood en lo que se refiere al uso del Technicolor. El Technicolor está fantásticamente bien empleado y es mucho más denso, más saturado en los colores cuando se producen las secuencias musicales del caballero danzarín de la película, que estaban rodando entonces Gene Kelly y Debbie Reynolds dentro de lo que es la película dentro de la misma película. Sin embargo, los números, las partes en las que no hay números musicales, el Technicolor, si os dais cuenta, está más rebajado, más apastelado, son colores más suaves. Es como si Stanley Donen y Gene Kelly hubieran querido dar a los números musicales del caballero danzarín, es como si los hubieran querido dar como un halo como más de fantasía, como un halo mucho más más de imaginación, más fantasioso en todo sentido. Porque sobre todo cuando en el número musical de Car Dance, que está protagonizado por Gene Kelly en esa gran sala de fiesta con todos aquellos personas, hombres y mujeres que están con las vestimentas de los años 20 bailando, tiene un color mucho más saturado, muchísimo más fuerte que cuando nos referimos a la dirección de actores o cuando los actores directamente pues están conversando pues en lo que es el film. He ahí también la manera que tenían de filmar tanto Stanley Donen como Gene Kelly. Stanley Donen era más, evidentemente, más director de actores, donde el Technicolor lo saturaba muy poco, eran colores más bajos, más apastelados, más tenues. Sin embargo, a Gene Kelly le gustaba más el espectáculo, más las luces, más la saturación del color, más las texturas. Evidentemente, Stanley Donen le gustaban los musicales, pero es que Gene Kelly era el director de musicales de Broadway. Entonces le gustaba más pues la puesta en escena más teatral, con más luces, con más movimiento. Todo eso se nota muchísimo en las secuencias que están dirigidas por Stanley Donen y las secuencias que están dirigidas por Gene Kelly, que son bastante diferentes entre sí, pero que tienen una homogeneidad visual gracias al uso precisamente del Technicolor para que todo ello no desentonara en el conjunto de la película. Es decir, técnicamente es una película muy cuidada y donde evidentemente también los grandes planos de los números musicales están filmados con plano secuencia, pero también son planos también generales, o sea, no ves un gran primer plano, un plano medio, no, son todos planos muy amplios para que tuvieras en todo momento pues el movimiento de las piernas, de cómo bailaban y que la cámara va siguiendo a toda velocidad a Gene Kelly allá por donde va. Es decir, la cámara está movida con una elegancia y con una precisión tal que siempre, prácticamente siempre Gene Kelly se puede decir que está en el centro de la pantalla.
Es decir, no hay ningún movimiento falso de cámara, no se le ha ido al director en ningún momento un montaje, digamos, que no siga en todo momento, o que haya algún error de raccord o de plano o de montaje superpuesto, en absoluto. Todos los números musicales están filmados con una elegancia realmente impresionante. Para mí, yo creo que esta es la cumbre de los números musicales que podría haber realizado Gene Kelly, aunque luego evidentemente en películas como en Un americano en París, como en Un día en Nueva York, también él, como coreógrafo de esos mismos musicales, digamos que fue subiendo peldaños, hasta que ya en 1952, pues él, en uno de estos trabajos, como fue Cantando bajo la lluvia, pues evidentemente ya fue perfeccionando su técnica, que luego pues la superaría en Siempre hace buen tiempo, que fue de 1955, con unos bailes de claqué, pero que hace con unos patines en una secuencia realmente impresionante. Siempre hace buen tiempo es una película que yo ando buscando desde hace ya bastante tiempo en DVD, Blu-ray no ha salido, esta edición que tengo de Cantando bajo la lluvia es de Blu-ray, pero sinceramente es una película que también me gustaría tener. Cuando Cantando bajo la lluvia en el 52 se estrenó, fue tal el éxito que también Gene Kelly y Fred Astaire se propusieron realizar incluso una segunda parte, o sea, se lo plantearon, pero hicieron una segunda parte, digamos, un tanto soterrada, cambiando un poquito los nombres, aunque evidentemente no era la política que se llevaba en aquel entonces en Hollywood. E hicieron como secuela, se puede decir, la película de Siempre hace buen tiempo, que es Gene Kelly, en el que también está Cyd Charisse, que no es una secuela propiamente dicha, porque no sigue con los personajes de Cantando bajo la lluvia, pero es que el personaje de Gene Kelly es tan sumamente parecido al que hace Cantando bajo la lluvia, que Stanley Donen estuvo muy tentado en decir, hacemos una secuela realmente, por así decirlo, más exhaustiva de Cantando bajo la lluvia. Pero por aquel entonces las segundas partes pues no se llevaban en aquel Hollywood. Pero Siempre hace buen tiempo es otra película que Gene Kelly y Stanley Donen llegaron a otra cota de magnificencia en los números musicales y de agilidad narrativa, que llegó incluso a superar a Cantando bajo la lluvia. Pero claro, los números musicales no fueron tan maravillosos, aunque estaban muy bien coreografiados, no fueron tan maravillosos como en Cantando bajo la lluvia. Técnicamente, pues la película os puedo decir que es una maravilla del Technicolor, como estoy diciendo, con esa diferencia de contrastes que hubo entre la dirección de actores de Stanley Donen y la dirección de los números musicales de Gene Kelly, pero sobre todo técnicamente lo que destaca es por el montaje tan ágil y dinámico que tenía la película. Son 2 horas que se te pasan absolutamente volando, porque no tiene ningún personaje de relleno, todos los diálogos están ajustadísimos, los números musicales están rodados todos en planos, secuencia, muy poquitos cortes hay un pequeño corte que si sois un poquito avispados podéis ver cuando Gene Kelly está bailando con Cyd Charisse, hay un pequeño cortecito que se nota ahí el fallo del montaje, el error de raccord, pero es tan sumamente insignificante que yo evidentemente se lo paso. El número musical que tiene Gene Kelly junto con Cyd Charisse, además de ese pequeño trucaje por la diferencia de estatura, la verdad es que fue totalmente antológico. A Cyd Charisse la vimos en Melodías de Broadway 1955, aquí en Cantando bajo la lluvia, y en otra serie de grandes musicales, aunque ella como actriz evidentemente no pudo desarrollar una gran carrera artística como actriz, porque ella era bailarina de ballet profesional, o sea, no era actriz propiamente dicho, aunque luego sí actuó en otras películas de Hollywood, pero ya no brilló de tal manera como en las películas junto a Stanley Donen o junto a Vincent Minnelli, porque evidentemente ella era bailarina, no era actriz. Aunque en esta película, en el número musical que tiene, que está justamente aquí detrás en la contraportada, la verdad es que ese número musical es realmente maravilloso y fabuloso. La banda, además que el conjunto que tiene, la banda sonora con la imagen, con los movimientos insinuantes de Cyd Charisse, con esos movimientos tan inocentes de Gene Kelly, pero tan perfectamente estudiados, convierten a ese número musical sinceramente en uno de los mejores de la historia del cine. O sea, es que Cantando bajo la lluvia son Gene Kelly y Cyd Charisse en esa especie de antro donde están esos mafiosos con la moneda que están jugando con ella constantemente, y sobre todo cómo movía Stanley Donen la cámara para poder seguir el ritmo de Gene Kelly, que Gene Kelly no dejaba de moverse por todo el escenario en todos los números musicales, sobre todo en lo que se refiere también a la utilización de grandes decorados. En el número musical que tiene con Cyd Charisse al final de Caballero de Danzarín, en ese decorado tan sumamente grande,
nos daba una idea de hasta qué punto dominaba la técnica cinematográfica Stanley Donen y el uso de la tecnología y el Technicolor, la profundidad de espacio, la profundidad de cámara, que también tenían Gene Kelly, Stanley Donen, pero sobre todo Gene Kelly a la hora de filmar el número musical, ya que él venía del teatro. Y era especialista en lo que es la puesta en escena de la película, la puesta en escena del número musical, con esa Cicharis bailando, con esos tules, con esas gasas, con una coreografía realmente pues maravillosa, de otro planeta. Pero lo que es el dominio y lo que es la planificación, en lo que es la profundidad de campo, el espacio, viendo a Gene Kelly cómo iba desde el fondo del decorado hasta el principio, corriendo por todo el escenario, la cámara siguiéndole en los planos generales, en los planos más amplios, en los medios. La verdad es que lo filmaron de una manera realmente exquisita. Y luego todo ello junto con un montaje tan sumamente ágil, dinámico, rápido, exacerbado, que en algunos momentos dices, ¿cómo podrá el director de fotografía seguir constantemente los movimientos? Por ejemplo, en el número musical de Good Morning, en el que suben y bajan, van de una habitación a otra, bajan y suben escaleras, saltan. Es que la cámara en ningún momento deja que los tres protagonistas, Donald O'Connor, Debbie Reynolds y Gene Kelly, se desvíen hacia un lado del plano. Siempre están en el centro. O sea, eso es un control del ritmo cinematográfico realmente extraordinario. Y fue precisamente una de las cosas por las que destacaba Stanley Donen y Gene Kelly en sus coreografías, por dominar la técnica cinematográfica y hacer que esos movimientos de cámara fueran tan sumamente suaves, que evidentemente eran muy difíciles de realizar porque tú tenían que seguir el ritmo constantemente del bailarín, sobre todo de Gene Kelly, que era el que imponía el ritmo, que, como os digo, anteriormente ya lo he dicho, iba a toda velocidad. Por todo esto y por mucho más, evidentemente, pues la película pues ha pasado a la historia. Es decir, por la agilidad de los números musicales, por el montaje frenético, por las simpáticas interpretaciones, por la historia del cine dentro del cine, por ese auge del cine sonoro, el decaimiento en tono y en clave de comida del cine mudo, esa puesta en escena de época con los coches antiguos de los años 30, que evidentemente no los tenían muy lejos, estamos hablando de 1952, es decir, del 29, 28 al 52, habían pasado 25, 26 años, tampoco era unas fechas pues muy lejanas, es como si ahora pues nosotros nos referimos al año 92, 93, nos parece muy lejano, pero a mí no me pareció tanto. Pero la puesta en escena de época, con por ejemplo, en el número musical, donde se hace como una especie de recorrido entre el vestuario de las mujeres dentro de lo que es la alta sociedad norteamericana para ir a las carreras, para jugar al tenis, porque entonces el tenis, en los años 20, era el deporte de élite. Ahora mismo, pues, ahora mismo no sé lo que es. No sé si sigue siendo el golf o ya... No, pero entonces el tenis pues era el deporte de élite, ahora el tenis lo practica todo el mundo. Pero entonces estaba enfocado de una manera más de época, es decir, Cantando bajo lluvia es un compendio entre historia del cine dentro del cine, números musicales ágiles y dinámicos, con un control del ritmo cinematográfico, con un estudio de los planos y con una profundidad de campo y un uso del decorado, que Gene Kelly también, evidentemente, ese sería otro apartado para comentar, el uso del decorado. O sea, en los números musicales Gene Kelly hace que el decorado también sea protagonista. En el número musical que tiene con Cicharis, por ejemplo, el decorado, las puertas están dibujadas como si fuera por Pablo Picasso, para que no resaltaran con los protagonistas que estaban bailando. Pero al ser de un estilo diferente, lo que eran esos decorados, precisamente cobran también protagonismo. Es decir, todos los elementos iconográficos y escenográficos de Cantando bajo la lluvia por parte de Gene Kelly y Stanley Donen también estaban estudiados. Es un musical que se puede decir que no solo da la ampulosidad de película de época, sino que tiene una serie de elementos vanguardistas que lo que hacen es darle un protagonismo propio especial dentro de los números musicales. Y por eso hacía que esos números musicales fueran diferentes a los que se habían filmado hasta entonces. La verdad es que de Cantando bajo la lluvia, como os digo, de muchos grandes clásicos de Hollywood se pueden estar hablando horas, porque es un clásico realmente imperecedero. Para mí es una de las cumbres del cine norteamericano de todos los tiempos, una de las cumbres de la Metro Goldwyn Mayer, no solo lo que refiere a musicales, sino a films en sí mismos.
y que evidentemente Gene Kelly y Stanley Donen no volvieron a conseguir nada igual, debido al fabuloso guión, a las interpretaciones, Jim Hagen tan simpática, Debbie Reynolds con su sonrisa, Donald O'Connor con Make It Laugh. Es que claro, ya más no se le puede pedir a un musical. O sea, el Cantando bajo la lluvia es para muchos la culmen del musical americano y efectivamente puede que tengan razón, aunque para mi gusto Melodía de Broadway es un pelín mejor, o hay otros que dicen que Un americano en París es mucho mejor. Pero cuando se elaboran las listas de las mejores películas de la historia, Cantando bajo la lluvia está entre las 10 primeras. Es decir, es una película con una calidad pues en todo, en la puesta en escena, en las interpretaciones, en ese vestuario, en los números musicales, en las coreografías, que la verdad es que Hollywood pocas veces ha llegado a la cumbre que llegó Stanley Donen y Gene Kelly que llegaron Stanley Donen y Gene Kelly en esta producción llena de estrellas de Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Jim Hagen, Cyd Charisse. Todos realmente están fabulosos. Es un clásico prácticamente atemporal. Se puede decir que los nuevos talentos que ahora hay en Hollywood, que se dedican a cantar y a bailar, evidentemente se fijan en Cantando bajo la lluvia. Es, digamos, casi se puede decir que es su referente. Pero claro, como Gene Kelly por el momento no lo hay, o por lo menos que no se haya descubierto hasta el día de hoy. Para mí Gene Kelly fue único en esta película. Se convirtió en un referente inmortal, en un icono del siglo XX con este film. Y directamente esta película es una maravilla de la puesta en escena, de la iluminación, de las melodías, de absolutamente todo maravilloso. Y el número musical por excelencia es el que él canta bajo la lluvia. Precisamente, un dato curioso, además de que Gene Kelly tenía 39 de fiebre en esa secuencia por agotamiento físico, el agua que se utilizó, o gran parte del agua que se utilizó en esa secuencia, era leche. Si os dais cuenta, en la secuencia en la que Gene Kelly se pone con su sombrero debajo precisamente de la salida de agua, se ve el agua que es como más blanquecina que transparente. La mayor parte era leche, que la mezclaron hábilmente con agua. Fijaos cómo tendría de fiebre después de haber realizado ese número musical tan grande Gene Kelly, que lo hizo con 39 de fiebre después de haberse cepillado ese número musical y después de haber estado prácticamente empapado. Seguramente tendría que darse unos días de baja para poder recuperarse porque no creo que hubiera soportado más. Pero claro, él hizo pasar unas jornadas tan maratonianas a Debbie Reynolds y a Donald O'Connor que luego esa misma exigencia se volvió incluso a lo mejor contra él. Pero bueno, lo importante es que con Cantando bajo la lluvia tenemos un clásico inmortal de la historia del cine, uno de los mejores musicales, el mejor para muchos de la historia, y una película irrepetible que jamás ya en la historia del cine será igualada. Una de las mejores películas de la historia sin duda alguna. Cantando bajo la lluvia 1952, Singing in the Rain, junto con Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Jim Hagen, Cyd Charisse y el maravilloso Stanley Donen en la dirección. Realmente inigualable en puesta en escena, Technicolor, números musicales, uso de la cámara, el ritmo, el montaje cinematográfico y la coreografía, sobre todo las coreografías. Espero que os haya gustado esta crítica, seguiré comentando más musicales y más películas de la Hammer, abriré nuevos ciclos dentro aquí del canal y bueno, pues poquito a poquito vamos añadiendo musicales a los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, sin duda la productora, o una de las productoras más importantes de la historia del cine, sin duda la productora más importante en los años 50. Espero que os haya gustado el vídeo, que os deis ahí like, que os suscribáis a mi canal, a este pequeño rincón del cinéfilo, que veremos qué ocurre con el artículo 13, si el pequeño rincón del cinéfilo desaparecerá, seguiremos estando aquí, ya veremos cómo nos renovamos. Bueno, un abrazo a todos, que paséis buena noche y a cantar bajo la lluvia. Hasta mañana.